nos dan una elipse con sus ejes y se nos pide hacer las tangentes desde un punto y estudiar todas las posibles relaciones de las circunferencias focales con esas tangentes. Entonces dibujamos el eje menor de la elipse, lo prolongamos, y también el eje mayor. Nos interesa sobre todo el eje focal, que es el que pasa por los focos. Entonces, si hago una línea paralela por este vértice, al hacer una paralela y aquí una perpendicular, pues ya tengo ahí inscrito un cuarto de la elipse en ese rectángulo. Cojo esta longitud y obtengo ya la posición de los focos. Al hacer este arco, ahí tengo ya un foco y aquí tengo el otro. Esos son los focos de la elipse. Vale. F y F. Vamos a llamar a este F' y esto V', el vértice del eje mayor y el otro vértice. Vale. Bueno, tenemos ahí ya la elipse y nos dan un punto exterior. Vamos a cogerlo, por ejemplo, aquí, y nos piden hacer las tangentes, ¿vale? Bueno, entonces puedo coger, por ejemplo, la medida 2A. Recordamos que en una elipse esto es A. Lo voy a colocar aquí aparte para que se vea. Entonces dibujo aquí la elipse y tengo que esta medida de aquí a aquí se le llama A. Vale. Esta medida en la elipse se le llama B y la medida hasta los focos a esto se le llama C. Vale. De acuerdo. O sea que tenemos que esta medida es en realidad la hipotenusa, sabiendo que esto es C y esto es B. Lo voy a poner aquí aparte. Esto es B, esto es C. Y necesariamente esta medida, como la pasamos con el compás, era igual que esto, pues necesariamente esto es A. ¿Vale? O sea que en toda elipse tenemos este triángulo rectángulo. ¿Vale? Y tenemos también que desde el foco hasta este vértice, y ahora desde el foco hasta aquí, pues tenemos que estas dos medidas sumadas son iguales que esto. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver, porque esta medida era igual que esto, ¿no? Vale. Pero eso va a pasar también con cualquier punto. Si cojo este punto, por ejemplo, esta medida más esta, también será igual al eje mayor, ¿vale? Y ese es el concepto de elipse, su definición métrica, ¿vale? Bueno, una vez que tengo esto, entonces decía que iba a hacer la circunferencia focal, porque nos pedían las relaciones de las circunferencias focales con las tangentes. Entonces cogía la distancia de 2A, que es de vértice a vértice, y hago centro en un foco, obteniendo ya esta circunferencia focal. Y ahora hago la otra circunferencia focal haciendo centro en el otro foco, y ambas circunferencias serán simétricas respecto a este eje vertical central de la elipse. Vale. Ya que tengo ya ahí las dos focales, ¿vale? Bueno, tengo la posición de los focos, que voy a marcar ahí claramente. Este es un foco y este es el otro foco. Y tengo la posición del punto dado, ¿vale? Bueno, entonces, seguimos. Si, por ejemplo, hago una circunferencia que pase por el foco, vamos a hacerla haciendo centro aquí en el punto P. Esto parece que extiende la tinta. Bueno, pues vemos que esta circunferencia viene por aquí. Tenemos entonces una circunferencia que pasa por el foco, que va a ser esta, y la otra circunferencia que pasa por el otro foco, también con centro en P. Bueno, pues aquí tenemos dos circunferencias que también van a tener ciertas propiedades, ¿vale? Bueno, pues como vemos aquí, esta circunferencia que hemos hecho corta en realidad a esta circunferencia focal en este punto. Vale. Y esta otra circunferencia que hemos hecho, pues corta a esta otra circunferencia focal en este punto.
Bueno, pues esos dos puntos lo que debo hacer es unirlos con los focos, con este foco y con este. Y las tangentes quedarán definidas por, en realidad, la perpendicular. Si hago aquí esa línea de unión, entonces trazo, basta con hacer una, ya que es la misma tangente. Si aquí hago la mediatriz de esta recta, será la tangente a la cónica desde este punto, ¿vale? Que coincidirá también con la línea que pasa por el punto medio aquí, ¿vale? O sea que ambas mediatrices son coincidentes en la tangente a la cónica, ¿vale? Bueno, vamos a cerrar esto, que nos está embadurnando. Bueno, entonces hacemos la mediatriz de este segmento, hago los dos arcos, y ahí tenemos ya la posición de la línea que pasa por P y que es tangente a la elipse, y que, como decíamos, es perpendicular por el punto medio a este segmento. O sea que en realidad el foco tiene su simétrico F' aquí respecto a este eje de simetría, ¿vale? Bueno, pues esa será esta línea. Si la prolongamos va a cortar en el eje muy lejos, y digo va a cortar porque sería paralela si pasara por este punto, pero como viene un poco más hacia abajo, corta muy lejos, ¿vale? Bueno, y esta también cortará, si la hacemos, cortará también, si somos precisos con esta línea, estas dos se van a cortar en un punto de esta línea. Es una de las propiedades de las tangencias, vale. Entonces ya tenemos la primera tangente, que será la bisectriz de estas dos líneas, ¿vale? De acuerdo. O sea que la bisectriz de esta línea y de esta, si estas fueran concurrentes y se viera claramente, tendríamos el punto y tendríamos la bisectriz, que es la tangente a la cónica, ¿vale? Propiedad de las tangentes, ¿vale? Bueno, y si hacemos aquí exactamente lo mismo, resulta que esta circunferencia corta en este punto, y esta otra circunferencia, pues como vemos, corta también en este punto. O sea que ahora lo que hay que coger es la circunferencia esta focal, la de este lado, para calcular aquí la mediatriz de este segmento y también la mediatriz de este segmento, vale. Bueno, pues esos dos segmentos son paralelos, igual que estos dos son paralelos, ¿no? Y me va a provocar que la mediatriz es la otra tangente, ¿vale? Y si ahora unimos, ya viendo lo anterior, el punto de tangencia, ¿no?, con este punto, el punto de tangencia no lo sabemos, pero unimos F con F', ahí, bueno, esto también se llama F', vamos a llamar esto F'1. Al unir este punto con ese punto, pues ahí tendríamos la posición del punto de tangencia, T. Y tenemos también que al unir este punto con este, pues estos tres puntos estarán alineados, ¿vale? Es otra de las propiedades. O sea que tenemos este triángulo y este, que tienen estas dos líneas que son paralelas, y que por tanto T se convierte en el centro de la simetría central, ¿vale? Y sabemos que esta es la bisectriz de estas dos líneas, como ya dijimos, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos la propiedad de estos dos triángulos respecto a la circunferencia focal. Por un lado tenemos esto, que nos da aquí este ángulo, la línea bisectriz de estas dos también, de esta y de esta, mientras que aquí la perpendicular por este punto nos da la normal a la cónica, ¿vale?, en ese punto. Y aquí tenemos los dos triángulos simétricos centrales respecto a este punto central. Bueno, ahí tenemos ya esa propiedad que extendemos también aquí abajo. Entonces, al hacer la mediatriz aquí tendremos la tangente, ¿vale? Pero si unimos este punto también, fijaros que es esta circunferencia focal, ¿no?, con esta circunferencia que hicimos, este punto, al unirlo con este, pues nos da aquí este punto, ¿vale?
Entonces estos tres puntos también estarán alineados y nos vuelve a provocar aquí otros dos triángulos que son también simétricos centrales para hacer algunos ejercicios de circunferencias focales, que nos basamos siempre en las homotecias que se dan entre estos dos triángulos, ¿no? Sabiendo que este sería el centro, ¿no? Simetría central respecto a este punto, y este punto pues simétrico central de este, y este simétrico central de este respecto a este centro, ¿no? Vale. Bueno, decíamos que la mediatriz también nos daba la tangente, vale, y que este era el punto de tangencia, igual que hicimos aquí, vamos a llamar T'. Entonces hacemos la mediatriz y tenemos la otra propiedad, ¿no? Entonces hacemos esto. Sabemos que va a pasar por P, porque estamos hablando de la tangente desde P, o sea que pasará, estos tres puntos estarán alineados y pasarán por este, con el cuarto punto alineado, ¿no? Entonces los cuatro puntos estarán perfectamente alineados. O sea que esta será la segunda tangente. Entonces escribo aquí tangente, esta era la tangente 1, la tangente 2, y vemos que pasa por este punto, pasa por P, pasa por el punto de tangencia y pasa también por este punto, ¿vale? Ya que esta era la intersección de los dos arcos para hacer la mediatriz. Bueno, y vemos entonces otra vez la otra propiedad que decíamos, esta también que se aplica en este caso, porque en realidad aquí tenemos esta línea y tenemos aquí el eje focal, que es este, el eje que pasa por los focos, ¿vale? Bueno, pues vemos también que esta línea respecto a este punto, si ahora uno este punto con este, o sea, el punto de intersección de esta tangente con el eje me da el punto X. Este punto X lo uno con este punto, y ahora, como decía, esta es lo que decíamos aquí, la bisectriz. Esta es la bisectriz de estas dos líneas, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues es otra de las propiedades. O sea que tengo los triángulos que son simétricos centrales respecto a este centro U, y ahora tengo que esta tangente es en realidad la bisectriz del eje focal y la línea que pasa por este punto y por el punto de corte. Bueno, pues esa sería otra de las propiedades para las tangentes. Bueno, pues tenemos entonces esas propiedades. Recordamos, estos tres puntos pertenecen a esta primera circunferencia que pasa por el foco, ¿no? Y pertenece también a esta circunferencia focal, ¿vale? Vamos a llamar CF1, ¿no? Mientras que ahora tenemos estos otros tres puntos, ¿no?, que pasan por la otra circunferencia que hicimos, que pasaba por el foco, y vemos también que estos dos puntos, ¿no?, pues pasan por la otra circunferencia focal, que es esta. Circunferencia focal 2 y circunferencia focal 1, ¿no? Bueno, pues esas son las propiedades de las circunferencias focales respecto a ambas tangentes, y también respecto a las simetrías que se dan para esas tangentes, y las bisectrices también, que son en realidad las tangentes, que son las bisectrices siempre respecto al eje focal y a la línea que pasa por este punto y por el punto de intersección, ¿vale? Esta, como decíamos, también sería, en el momento en que nos alejemos mucho, estas tres van a concurrir en un mismo punto, ¿vale? Y si nos fijamos, pues también sería la bisectriz, ¿no?, la bisectriz de estas dos líneas, de esta de aquí, que pasa por esos dos vértices, y la que pasa por el eje focal, ¿vale? Y al mismo tiempo esta línea será también perpendicular a estos dos segmentos, igual que esta es perpendicular a estos dos segmentos, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos ya las propiedades. Sabemos también que esta línea es tangente y que aquí en ese punto la perpendicular será la normal a la elipse en ese punto. Y también tenemos que los radios vectores, esta longitud más esta, según el concepto de elipse, esta que será igual al eje mayor de la elipse, como demuestra, por ejemplo, el teorema de Dandelin, ¿no? Vale. Bueno, esas son algunas propiedades básicas de las circunferencias focales y esas dos circunferencias que trazamos que pasan por los focos.